Bueno, nos tocó el capítulo 4, las ciencias cognitivas como contexto para interpretar las nuevas concepciones acerca del aprendizaje, de Freddy E. González. Tenemos la introducción. En este artículo se plantearán las limitaciones del paradigma conductista para estudiar el aprendizaje, en la cual se presentan los rasgos principales de la denominada revolución cognitiva, así como los hitos más importantes de la revolución cognitiva, como la psicología cognitiva en el marco referencial de las ciencias cognitivas, haciendo énfasis en los problemas de investigación, considerando el enfoque del procesamiento de información y un breve esbozo de la teoría triárquica de la inteligencia propuesta por Robert Stenberg. A continuación tenemos las limitaciones del paradigma conductista para estudiar el aprendizaje. Condiciones contextuales sumamente importantes. El primero es el enfoque conductista para llevar a cabo con éxito su propio programa de investigación y responder a la interrogante que con frecuencia y agresividad se formulaban. El segundo, el enfoque alterno al conductista fue revolución tecnológica promovida a partir de la Segunda Guerra Mundial, favoreciendo la recuperación para la psicología de los procesos mentales que habían sido excretadas del campo de la psicología por los conductistas. Yo voy a hablar sobre algunos autores. Sierra y Carretero, 1990, él señala que las insuficiencias del conductismo se ha señalado con su oposición excesivamente reduccionista al comportamiento humano. Al estudio de dicho comportamiento se reducía el análisis de asociaciones entre estímulos y respuesta, producido por exceso de reforzamiento, puede ser neutrales e incondicionales. A esto solía ir unido no solo que toda conducta debía ser observable y medible, y todo constructo teórico debería tener un correlato directamente observable, y por ende la aparición más amplia del aprendizaje. También tenemos a Fernández Belmayor y Fernández y Vaquero. Ellos dicen que las principales limitaciones del paradigma conductista es proporcionar una descripción cuantitativa de la conducta, y que en ningún momento se pretende generar una descripción del estado interno del individuo, ni descubrir los procesos internos de aprendizaje, más bien intenta producir y controlar. También tenemos el autor Lohmann, 1989, y Pozo, 1989. Ellos nos comentan que las críticas del conductismo apuntaban en dos direcciones. Por un lado, se le cuestionaba la visión restrictiva de su ámbito, de acuerdo con la cual la mente no debería ser objeto de estudio de la psicología. Por otro lado, se evidenciaban las limitaciones del método adaptado por el asociacionismo al contribuir al acondicionamiento y a la experimentación con animales en el ámbito de la investigación básica, en lugar de contribuir la búsqueda de expediciones más complejas como el pensamiento. Se orientaban a una visión cada vez más reduccionista del funcionamiento intelectual humano. Voy a hablar un poco sobre la revolución cognitiva, como son los hitos más importantes en el advenimiento de la revolución cognitiva. Lohmann, 1989, y Gómez, estos autores ubican que a mediados del año 50 fue la eclosión de la revolución cognitiva, incubándose por muchos tiempos, sin dejar de reconocer la importancia de las ciencias cognitivas. Han tenido numerosos aportes y debates entre racionalismo y empirismo, en la cual tenemos en 1936 los aportes de Turing. Turing fue un notable matemático británico que abordó el problema de crear una máquina pensante que pudiera realizar cualquier cálculo definible con precisión, máquinas simples programadas para operar a base de código binarios y con una gran capacidad de cálculo de operaciones lógicas, y también contribuyó a sentar los fundamentos de la ciencia cognitiva en 1968 y asentó las bases de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. En 1948 se nos habla el Simposio de ICSO, celebrada en el Instituto Tecnológico de California, desarrollada de la cibernética.
De acuerdo con Wiener, 1968, versión 1948, la cibernética fue una nueva palabra inventada para designar un nuevo campo científico. La cibernética pretende encontrar los elementos comunes del funcionamiento de las máquinas autómatas, en la cual en 1948 publicó su célebre artículo cibernético, la cual tuvo lugar el simposio de Ixon en el Instituto Tecnológico de California, la cual convocó a matemáticos, neurofisiólogos y otros especialistas, en la cual hicieron aportes hoy se consideran fundamentalmente en el contexto de las ciencias cognitiva. En estos lugares se produjo un significativo encuentro de perspectivas interdisciplinarias sobre el control y la información y la comunicación. En 1956 se llevó a cabo el segundo simposio sobre la teoría de la información, en la cual asistieron Newell, Simon y Chomsky y Miller. En el mismo año hubo otras publicaciones que fundamentaban el movimiento cognitivo. También se tiene el artículo de Miller, que ocupa un lugar propio en la historia de la psicología. El artículo titulado El mágico número de 7 más o menos 2. Shannon y otros autores sostenían que los seres humanos tienen una capacidad como canal de información limitada a 7 más o menos 2. También en ese mismo año, Chomsky daba a conocer sus ideas sobre las nuevas lingüísticas basadas en reglas formales y sintácticas próximas a las matemáticas. Finalmente, en aquel mismo año, A Study of Thinking, monumental obra colectiva de Brunner, considerada como obra capital de la psicología del pensamiento. Y en 1960, creación del Centro de Estudios de Miller, fundada en Harvard, institución que ha actuado como punto de convergencia en centros de especialistas que investigan el conocimiento de distintas perspectivas, como es la lingüística, matemática, biología y la psicología. Y en 1977, después de tantos esfuerzos, se ve coronada con el nacimiento de la revista Cognitiva Science, la cual constituyó un signo de madurez alcanzado por los investigadores para lograr una convergencia e integrar las interdisciplinas. En 1979 nace la asociación científica que lleva por nombre Cognitive Science Society, interesado por estudiar los procesos cognitivos de los campos de la antropología, inteligencia artificial, lingüística, neurofisiología, filosofía, psicología y sociología. En 1984, acontecimiento editorial de la revista Cognition Hans Instruction, publicación interdisciplinaria dedicada a los investigadores cognitiva de la instrucción y el aprendizaje. Con relación a estas disciplinas que conforman el ámbito de las ciencias cognitivas, Vázquez afirma que no existe un acuerdo pleno acerca de cuáles son las disciplinas cognitivas. Podrían decirse que las matrices de las ciencias cognitivas son la filosofía, principalmente, y la lógica y la teoría del conocimiento, la psicología lingüística, a la que posteriormente se ha sumado la antropología y la neurociencia, como interdisciplinas de las ciencias, tales como la neuroanatomía, la neurofisiología y la neuropsicología. Según estas 6 disciplinas, se configuran como una red hexagonal con relación interna más o menos próximas para expresar el conjunto de ciencias cognitivas. También otros autores como García, Milo, Martínez, afirman que la ciencia cognitiva está formada por la convergencia, que es la psicología lingüística, la antropología y la filosofía. A continuación tenemos la psicología cognitiva. Se desarrolló, según Lohmann, en 3 vertientes. La primera es apartar nuevas evidencias
acerca de la validez de constructo de la test que se aplicaba para medir la inteligencia y otras habilidades de los sujetos humanos. En esta, la psicología cognitiva proporcionó una nueva manera de comprender lo que la test de la inteligencia medían, como la inteligencia de otras habilidades o un cuidadoso estudio de la solución de problemas. En el segundo, desarrollar nuevos métodos, procedimientos e instrumentos para medir la inteligencia. En esta se desarrolla del programa de investigación de la psicología cognitiva y parte de la revisión de la aplicación del test o no test para desarrollar nuevas estrategias de medición. La tercera, desarrollar nuevas teorías acerca de la inteligencia humana. Esas teorías pretenden razonar, entender, conocer y aprender, poniendo en énfasis las representaciones mentales de conocimientos. Siguiendo con el subtema, la visión psicométrica de la inteligencia y sus limitaciones. Nos habla sobre la psicometría que se utiliza para proceder a medir ciertos aspectos psicológicos de una persona, como son sus habilidades, conocimientos, su estado de opinión, la actitud que representa, rasgos de su personalidad y sus capacidades mentales. Entonces, esto se considera que la inteligencia comprende una o más entidades estables llamadas factores. Son los que explican las diferencias individuales que se observan en la ejecución de los tests para medir el coeficiente intelectual en la ejecución de pruebas y tareas. Robert Jeffrey Sternberg es un psicólogo estadounidense. Entre sus principales investigaciones se han centrado en el estudio de la inteligencia y creatividad. Este plantea un enfoque alternativo, el cual concibe a la inteligencia como constituida por un conjunto de procesos. También arriba a una visión no estática, sino dinámica de la inteligencia, concibiéndola como mejorable por la vía de procesos mentales, enseñándole a los individuos qué procesos usar, cuándo y cómo usarlos, y cómo combinarlos en estrategias que puedan aplicarse y funcionar en la ejecución de tareas. De ahí destaca su teoría triárquica de la inteligencia en términos del mundo interno del individuo, su mundo exterior y la experiencia del individuo en el mundo. Propone 3 tipos de inteligencia: analítica, creativa y práctica. Cada uno de estos tipos conforman 3 subteorías parciales que se complementan en componencial, experiencial y contextual. La primera subteoría componencial o analítica son las relaciones entre la inteligencia y el mundo interno del individuo. Esta se lleva a cabo por una serie de procesos mentales. Segunda subteoría experiencial o creativa son las relaciones de la inteligencia con la experiencia. Así, la inteligencia implica el pensamiento creativo en la solución de problemas nuevos y la capacidad de automatización, es decir, una vez que el individuo se le presente alguna problemática, éste lleva a cabo una solución automática. Tercera subteoría contextual o práctica. Son las relaciones de la inteligencia con el mundo externo del individuo. Es la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y moldear el mundo propio para optimizar las oportunidades. La inteligencia contextual maneja la capacidad de un individuo de prepararse para la solución de problemas en situaciones específicas. A continuación, algunos componentes pueden ser clasificados según la función que se cumple. 1. Planificar, supervisar, evaluar y tomar decisiones con respecto a la ejecución de tareas. Esto se lleva a cabo en distribución, la atención y la supervisión, que también está funcionando una estrategia. Es decir, cuando se presente una situación al individuo, debe identificar qué problemática está observando. A partir de esta, debe prestar su atención a todo el entorno y así poder identificar la estrategia que va a implementar. 2. Ejecutar efectivamente alguna tarea. Ejecutar las estrategias mediante los componentes de desempeño, es decir, percibir y almacenar nueva información una vez que las estrategias se llevaron a cabo. 3. Y por último, aprender cosas nuevas.
¿Cómo obtener nuevos conocimientos? Una vez que las estrategias ya fueron utilizadas, separar la información de importancia de la irrelevante para comprender un nuevo concepto. A continuación, se describirá cada una de estas clases de componentes. Metacomponentes son procesos de orden superior que usamos para planear lo que vamos a hacer, supervisar lo que estamos haciendo y evaluar lo que hemos hecho. Se trata de procesos ejecutivos usados para planificar, controlar y evaluar la solución de los problemas o tareas, los cuales controlan el procesamiento y lo capacitan a uno para monitorearlo y evaluarlo. Componentes de ejecución. Mientras que los metacomponentes deciden qué hacer, los componentes de ejecución efectivamente lo hacen. Esto quiere decir que son los que efectivamente ejecutan los planes construidos por los metacomponentes. Componentes de adquisición de conocimientos. Son los procesos usados para aprender nuevo material. Estos codifican y combinan selectivamente nueva información y comparan selectivamente la nueva información con la vieja información a fin de permitir que el aprendizaje de la nueva información tenga lugar. A continuación se muestra una breve caracterización de los diferentes componentes. Metacomponentes. 1. Decisiones en cuanto a lo que hay en el problema que necesita ser resuelto. 2. Selección de los componentes de orden inferior. 3. Selección de una o más representaciones u organizaciones de la información. 4. Selección de una estrategia para combinar los componentes de orden inferior. 5. Decisiones respecto a la distribución de los recursos atencionales. 6. Monitoreo de la solución. 7. Sensibilidad ante el feedback externo. Componentes de ejecución. Son usados en la ejecución de varias estrategias para llevar a cabo la tarea. Tienden a organizarse en etapas de solución de tareas que son bastante generales a través de las tareas. Componentes de codificación son aquellos que tienen que ver con la percepción inicial y el almacenamiento de la nueva información. Componentes de comparación y combinación están involucrados en la conjunción o comparación de información. Componentes de respuesta, responder efectivamente a nuevas clases de tareas y situaciones, aplicar viejas relaciones a nuevas situaciones. Componentes de adquisición de conocimientos son procesos usados para ganar nueva información. Codificación selectiva implica la separación de la información relevante de aquella que es irrelevante. Combinación selectiva implica la combinación de la información selectivamente codificada de manera que forme una totalidad integrada. Comparación selectiva implica relacionar la información recientemente adquirida o recuperada con la información adquirida en el pasado. En síntesis, este trabajo se ha brindado una panorámica del surgimiento, desarrollo y estado actual de las ciencias cognitivas con el fin de ofrecerlas como un contexto en cuyo marco pueda ser interpretada una visión de aprendizaje que abre la caja negra y considera los procesos de pensamiento que el aprendiz activa cuando lleva a cabo tareas intelectualmente exigentes. A continuación tenemos dos preguntas. 1. ¿Qué son los componentes del carácter triárquico? 2. ¿Con qué nombres se le conoce las interdisciplinas de las ciencias? Capítulo 4. Integrantes: Clara Felipe Bizarro, Ana Lilia Manuel Joaquín. Gracias por la atención prestada.